Buenos días y muchas bendiciones para todos ustedes. Estamos en la iglesia del Nazareno East Side, en la 2129 South 9th Street, en Mattoon, Illinois. Amén. Este es el domingo 10 de octubre del año 2021 y vamos a estudiar Tiatira, cuando el pecado penetra en la iglesia. Vamos a empezar con una breve oración. Señor bendito, gracias por esta mañana en la que millones de personas alrededor del mundo nos reunimos en nuestras iglesias, en nuestros corazones, para alabarte y bendecirte, Señor, para levantar el nombre de Jesús en alto y unidos decirte, Señor, te amamos, te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre, Jesús el Nazareno. Gracias por esta clase. Bendice, Señor, todas las palabras que vamos a leer y vamos a compartir. Es un tema fuerte, pero es importante. Háblanos esta mañana. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Aleluya. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 2, la última parte del capítulo 23. Y dice, yo soy el que escudriña la mente. Es Jesús hablando y dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según las obras de ustedes. Y el propósito de esta lección es para ayudarnos a nosotros a comprender que hasta que Cristo regrese, la tarea de la iglesia demanda una vida sin contaminación, pero con perseverancia y con excelencia. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar un poquito de Tiatira. Tiatira era una ciudad que había empezado como una base militar, era una guarnición militar. Y después se convirtió, o sea, como siguió creciendo, se convirtió en una colonia griega, pues los griegos fueron los que dominaron el mundo y fue fundada por una persona que era llamada Seleuco I, pero su nombre era Seleuco Nicator, un general de Siria. Y después fue conquistada y se unió al Imperio Romano. Esta ciudad de Tiatira está en la actualidad en el país que conocemos como Turquía, en Europa. Voy a pedirles que se preparen con sus Biblias, con Hechos 16, el verso 14, y vamos a hablar brevemente de una persona, una mujer, Lidia. Ella era judía y era vendedora de ropa de púrpura, de tela de púrpura, perdón, no ropa, una tela que era muy valiosa, era altamente apreciada, y Pablo la conoció en Filipos. Vamos a leer Hechos 16, 14. Si alguien me ayuda con Hechos 16, 14, por favor. Amén, aleluya. Hechos 16, 14 dice lo siguiente. Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y es así como empezó la iglesia en Tiatira. Ese es el principio, el inicio, aunque ocurrió en Filipos, pero Lidia, no sabemos muchos detalles, pero ese es el principio de la iglesia de Tiatira. Vamos a leer ahora, es un poquito largo, vamos a leer el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2, desde el verso 18 hasta el verso 29. Y la palabra del Señor dice así. Van a encontrarlo en letras rojas, son las palabras de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según las obras de ustedes. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La excelencia de la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia requiere que quienes cooperan con Dios, que somos todos nosotros, comprendan la naturaleza y el alcance de la misma. O sea, entender esta excelencia de la obra que Dios nos ha encomendado. Y también entender el carácter de quienes participan esta obra. Este carácter, esto sí fue escrito por el pastor Daniel Pesado de España. Y él dice, ese carácter debe necesariamente reflejar al dueño de la obra. Debe transmitir la imagen de aquel a quien la iglesia representa en este mundo. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios nunca oculta sus verdades, sus verdaderas intenciones para con el mundo, porque Él nos ama incondicionalmente, ni tampoco va a esconder lo que Dios quiere hacer a sus siervos. En Amós 3:7 dice, Dios no hará nada, porque nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos. Siempre nos da una amonestación, nos da una advertencia del juicio que va a venir. Y eso es lo que se ve en esta carta a la iglesia de Tiatira. Y Dios revela que el mensaje es tan importante como el mensajero. En este caso, Dios utilizó como mensajero a un ángel para que Juan escribiera el mensaje y fuera luego entregado a la iglesia en Tiatira. Lo que vemos es que Juan meditó y escribió este libro. Y Juan expresa con enorme, para él es importante explicar la concordancia, o sea, el estar de acuerdo entre la naturaleza de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que ha fundado la iglesia, y el Espíritu Santo. Él es el guía, Él es el que ha guiado al escritor. Y al mismo Juan, que escribió esta carta,
al mensajero, que es el ángel, y a la iglesia misma. O sea, todos estamos en un mismo acuerdo, Amén. en una misma mente, en un mismo propósito. Amén. Amén. Y para empezar, dice esta iglesia de Tiatira recibe una palabra de alabanza o de aprobación. Y empieza en el verso 18 y dice, habla acerca del Hijo de Dios. Dice alguien que tiene como ojos de llamas de fuego. Es que los ojos de la mirada de nuestro Señor Jesucristo es penetrante no solamente a lo que se ve físicamente, sino va más allá de lo que es la apariencia física o lo que es lo exterior. Con su mirada intensa, Jesucristo escudriña, llega al mismo corazón de la iglesia en Tiatira y llega al mismo corazón de cada iglesia en nuestro mundo hoy y a lo largo de la historia de la iglesia. Jesucristo mira la intención, Jesucristo mira también las motivaciones, por qué hacemos o por qué decimos algo. Y a Dios no solamente le interesa lo que hacemos, sino que para Dios también es importante cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. La obra en la iglesia no es para el ser humano. La obra dentro de la iglesia debe ser siempre para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y en obediencia a lo que Dios espera de cada iglesia establecida en este mundo. Continuando con el tema, dice, conoce tus obras. Y la iglesia en Tiatira recibe esta palabra de aprobación en primer lugar. Que Dios sí le interesa la obra que esta iglesia en Tiatira estaba haciendo. Y Pablo describe con claridad la relación entre la fe salvadora y las obras. Muchas veces escuchamos de esta contención, no somos salvos por las obras, pero otras personas dicen, yo ya soy salvo, ya no necesito hacer nada. Así que vamos a hablar un poquito de esta contención, de esta discrepancia aparente que existe. Entonces, vamos a ir a Efesios. Por favor, si pueden ir a sus Biblias, al libro de Efesios, Amén. capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ajá. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versos 8 y 9. Y dice la palabra del Señor, porque por la gracia han sido salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea, ahí está claramente explicado que no hay ninguna cosa que yo pueda hacer para salvarme. No es por las obras, es por la gracia de Dios, porque yo pongo mi fe en Jesucristo. Y al poner mi fe en Jesús, entonces mi vida espiritual empieza y soy salva. Pero no es por obras. Ahora vamos a estudiar el verso 10 que dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechos por Dios en Jesucristo. Pero ¿para qué hemos sido hechos? No sería correcto pensar que Dios nos haya hecho en Cristo Jesús para seguir nuestra vida pecaminosa. Eso es un gran error, es un error fatal que puede llevar a una persona a la perdición. Hay muchas iglesias en las que incluso los pastores, el liderazgo, no tienen ningún problema en demostrar que ellos están todavía viviendo en sus pecados, porque piensan que ya no son necesarias las obras.
Pero miren lo que dice Efesios 2:10, que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en estas obras. Cuando yo voy a una iglesia, yo veo qué es lo que qué es lo necesario hacer en una cierta iglesia. Yo veo cómo Dios ha preparado organizaciones, ha preparado personas, ha preparado lugares para que nosotros podamos continuar con la obra de Dios. Y es así como Dios prepara de antemano. También se refiere a lo que Dios ha preparado. Sí, Dios ha preparado de antemano las obras que debemos de hacer, sobre todo el amor. El amor. Y vamos a hablar de esto. El siguiente punto dice: Dios conoce tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Esas son las obras que Jesús ha preparado de antemano. Si pudiéramos ir brevemente, rápidamente, hermano Raúl, Mateo 16, verso 27. Mateo 16, verso 27. Léalo rapidito. Mateo, capítulo 16, verso 27. Amén. Y la palabra dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Entonces, sí existe la salvación, no por obras, pero es necesario que como cristianos nosotros vivamos de una manera digna de Dios, porque según lo que hacemos seremos recompensados. Amén. Amor. Esa es una de las primeras características que debe haber en la iglesia. Amor. ¿Por qué el amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. Dios es amor, lo dijo Juan mismo. Dios es amor, y eso es lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es el amor lo que motiva y sostiene la tarea de la iglesia. Y Jesús lo dijo con mucha claridad. Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amén. Cuando falte el amor, hay que volver a nacer de nuevo. El amor, Juan continuamente enfatiza el amor como lo que nos une y debe hacerlo también para nosotros. Sí, hermano Raúl. Yo quería nada más preguntar, pastora, porque también existe un amor enfermizo. Entonces no es amor. Entonces no es amor, exacto. Eso quería llegar al punto que dice: te amo tanto que no te corrijo, no te digo tus faltas. Esto existe, lo podemos ver bien claro en el mundo natural cuando vemos a una mamá o un papá que no corrigen a sus hijos. Esta es una enseñanza 100% de Satanás en su intento de destruir la vida de las nuevas generaciones. Yo soy una persona que fue duramente corregida, no solo por mi mamá, sino yo soy la última de 5. Y me he hecho una persona mucho mejor de lo que hubiese sido si nunca me hubieran corregido. He vivido una vida recta, digna, he llevado adelante el nombre de mi familia y ya siendo cristiana, pues he llevado adelante también el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando no se corrige a un niño, desgraciadamente, esa es la muestra más clara de falta de amor. Esa es la pura verdad. Personas que no saben corregir a sus hijos deben de buscar ayuda porque le están haciendo mucho daño a ese niño. Pero vamos a hablar tal vez en otro día de este tema para no irnos por una tangente. Fe es lo que activa el poder de Dios. Hechos 11:6. Si nos lo puede leer nuestro hermano Raúl, por favor. Hechos 11:6.
por medio de la fe es la que tenemos la gracia de Dios para salvarnos. Y no solamente la salvación, sino que Jesucristo mismo ya lo dijo. Él también nos va a dar recompensas. Amén. Hechos 11:6 dice, me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos. Hebreos 11:6. Oh, ok. Bueno, vamos a Hebreos. Perdón. Es Hebreos capítulo 11, verso 6. Okay. Hebreos 11:6. La palabra dice lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Amén. Creo que está claro. Servicio. Eso es lo que expresa nuestro estilo de vida si somos creyentes en Jesús. Una persona que es creyente en el Señor Jesucristo debe de ser capaz de demostrar que cree en Jesús. Una persona que no tiene fe en Jesucristo, sí, va a seguir en sus obras, solamente que se han cambiado de título y ahora se llaman cristianos, se llaman creyentes, evangélicos o cualquier nombre. Pero hasta que no haya cambiado ese estilo de vida, yo le suplicaría que no se siga llamando creyente o cristiano, porque hace quedar mal al nombre de Jesucristo. Servicio es lo que expresa que hemos cambiado, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo lo dijo: no vine a ser servido, sino que vine para servir. Paciencia. Se necesita paciencia para aguantar, para perseverar, para continuar adelante. La Biblia dice que el amor produce paciencia. Y la paciencia nos ayuda a no abandonar la fe cuando personas sin Cristo resisten el mensaje de salvación. Eso es realmente lo que estamos viendo con más intensidad día tras día. Jesús continúa con la carta y les dice a la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras. Y es indudable que con la motivación correcta, y la motivación incluye amor, fe, servicio, paciencia, el servicio en el nombre del Señor tiene posibilidades ilimitadas. Y se lo repito una vez más, con la motivación correcta, como es el amor, la fe, el servicio y la paciencia, podemos lograr mucho para el nombre del Señor. Si yo fuera del tipo de persona que quiere que mi nombre sea así, lo más importante, y que la gente venga y estén hablando de la pastora Luisa, entonces cualquier cosa que yo haga es para mí. No es para Dios, no trae gloria al nombre del Señor. O si es por alguna otra motivación, por sacar dinero, por aprovecharme de la gente, solamente porque quiero tener una casa linda, un buen carro, o el último celular, el último que acaba de salir, y mandarme el lujo de tener tremendos aretes y tener mis entrenadores, y en fin, todas esas cosas. Entonces ahí no estamos trayendo gloria al nombre del Señor. Amén. Solamente estamos levantando en alto el poder que trae el dinero. Amén. Y ese es su Dios. Y esa es idolatría. Y eso no glorifica a Dios. Amén. De ninguna manera. Amén. Así es, Señor. Muchas veces esas cosas se notan, saltan tanto a la luz que avergüenzan al Evangelio. Por eso es que a esas personas les pido: no se llamen cristianos, no diga usted que es creyente, y deje de traer vergüenza al nombre del Señor.
El énfasis en el servicio y el aumento de las obras debe desafiarnos a no conformarnos, a no estancarnos y a continuar expresando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. Amén. Amén. Vemos entonces que la iglesia en Tiatira recibe una palabra de advertencia. Y lo primero que vemos es en esta iglesia que hay una tolerancia del pecado. Muchas veces pensamos que cuando una persona es nueva, acaba de nacer en Cristo Jesús, hay que aguantarle de todo, sin enseñarle. Justamente ahí vamos a lo que usted decía, nuestro hermano Raúl. No demostramos amor cuando no disciplinamos a nuestros hijos. Usted como líder de alguna iglesia o de algún grupo, usted no está demostrando amor cuando a un nuevo creyente no le enseña lo que es correcto. Y Dios se lo va a hacer notar. Tiene un precio muy caro el no disciplinar. Y en este caso de la vida espiritual, ese precio es la muerte espiritual. Y a quien Dios va a demandar esa sangre es a usted que no ha disciplinado. Quería agregar, pastora, que hay maneras como traer la verdad a un pequeñito en Cristo, a un pequeñito en la fe, a alguien que acaba de nacer. Hay maneras, no le vas a ir a pegar con un garrote y darle y avergonzarle y aquí y allá y seguirle pegando más. Pero tampoco vas a ir de una manera tan leve que les sigue siendo permitido a él o a ella seguir en lo mismo. Tiene que ser algo honesto, tiene que ser algo en amor. Creo que usted lo trajo primero, pastora. Si el amor no está en esa corrección, entonces no es una buena corrección. Exacto. Digo yo. Gracias. Lo que estamos viendo en la iglesia de Tiatira es que había un pecado que estaba ocurriendo dentro de la iglesia en Tiatira. Era tolerado. Y se habla ahí de una persona que es llamada así Jezabel. Y Jezabel se refiere a una reina en Israel que era extranjera. Y ella venía de Sidón, donde adoraban al dios Baal. Y esta reina terminó siendo la esposa, esta mujer terminó siendo la esposa de un rey dentro de Israel. Él la trajo, era un pacto político que habían hecho los padres de ellos. Y ella empujó a su esposo y a Israel a practicar la idolatría. Adoración de imágenes. Y que me perdonen todas las personas dentro de la Iglesia Católica, pero toda persona que tiene una imagen, por más que usted pretenda que es Dios, que es Jesús o la Madre de Jesús, está cometiendo idolatría, ya sea en imágenes de bronce, de oro, de estuco, de plata, de madera, colgándosela en el cuello o en cualquier lugar. Eso se llama idolatría y Dios la aborrece porque Dios no le gustan las imágenes. A Dios se lo adora en espíritu y en verdad. La idolatría es lo que pervirtió al pueblo de Israel. También ellos fueron empujados hacia la avaricia, desear tener más. Los empujó incluso y al rey hacia el asesinato y a la persecución de los verdaderos profetas de Dios. Esta mujer hizo traer 450 profetas de un dios que era Baal y 400 más profetas de una diosa falsa que se llamaba Acera.
y empezó a hacer asesinar a los verdaderos profetas de Dios. Y tenían a una mujer con este tipo de enseñanza, falsa doctrina, dentro de la iglesia de Tiatira. Y en la congregación de Tiatira se permitía que esta falsa profetisa enseñara falsas doctrinas. La soportaron, la aguantaron. Y esto promovía que ellos participaran de banquetes donde se comían cosas sacrificadas a los ídolos, se emborrachaban y también habían prácticas sexuales desenfrenadas. Y esto ocurría dentro de la iglesia. También hoy en muchas iglesias se confunde el amor y la misericordia que necesita el pecador con la tolerancia de su estilo de vida pecaminoso. Esto desvirtúa y hace ineficaz el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continuando, dice la consecuencia del pecado. La consecuencia anunciada permite entender la gravedad del pecado cometido. Era muy grave. En Apocalipsis 2:23 dice que Jezabel iba a ser arrojada en la cama, lo que expresaba que ella iba a sufrir dolor físico a consecuencia de lo que había hecho. Iba a sufrir hasta agonía física por a causa de su pecado. Habla también de la tribulación, y es que hay una forma de confusión, de desorientación en la que caen las personas que se han opuesto a Dios. Usted va a notar que hay personas que se nota que tienen un trastorno mental en la manera en que ellos hablan y en la manera que ellos actúan. Y es porque esa es una forma de tribulación. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo que a mí me desespera profundamente es que esto también dice, trae la muerte de sus hijos, de esta falsa profetisa. ¿Qué versículo estamos cuando habla de esta falsa profetisa? No sé. Oh, es que estaba en Efesios, perdón. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Eso es lo triste, que los hijos de esta falsa profetisa caerán, serán muertos. Estas personas que se oponen al evangelio de Jesucristo, hay personas que se oponen incluso a mí como pastora, se oponen a la verdad que yo he traído. Y oro para que estas personas se puedan arrepentir, y ese es el remedio que Dios nos ofrece para este pecado. Dios nos da oportunidades para volver a Él. La condición es el arrepentimiento. Y para el arrepentimiento es necesario tener humildad de espíritu, ser humildes, reconocer el error. El arrepentimiento, para la gloria del Señor, detiene el juicio y el castigo y la consecuencia del pecado y de la maldad en la que ellos estaban involucrados. La iglesia en Tiatira recibe una palabra de ánimo. En esta palabra de ánimo vemos primeramente el juez. Jesús dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y este juez no puede ser engañado. Este juez no puede ser burlado. El juicio será según la justicia de Dios, no según la justicia humana, porque la justicia humana está torcida y corrupta.
Esta es la verdadera justicia que juzga al mundo. Y si quieren verlo en Hechos 17:31, no lo vamos a leer ahorita. El juicio también será final. No hay una apelación. ¿Saben por qué? Porque no podemos presentar excusas que sean aceptables ante Dios. Esa es la pura verdad. Podemos pretender ignorar o olvidarnos, podemos incluso hasta burlarnos y autoengañarnos sobre la existencia de este juicio, pero la verdad es que en esta vida o después que muramos, todos vamos a confrontar el juicio de Dios. Amén. Así es. Es inevitable. Sin embargo, hay también un justo premio. Un premio justo se le asegura a quienes no sigan el estilo de vida permisivo, el que está corrompido, un estilo de vida inmoral. Y Jesús concluye y dice, no les voy a poner otra carga, porque la que ya tenían era suficiente. Y vamos a ver lo que Jesús promete, este premio que les promete, pero quisiera que lo entendamos desde el punto de vista que Tiatira tenía una guarnición militar. Estamos hablando tanto a personas del ejército y a sus familias. Y esto también refleja mucho de esa historia militar en Tiatira, porque el que salía vencedor se le daba un premio. Y esto se refiere más que todo en cuanto a la voluntad de Dios, en la vida espiritual. Y aquí dice Jesucristo en el verso 26, al que venciere. En otras palabras, todo vencedor recibirá autoridad sobre las naciones. El primero que va a recibir autoridad sobre las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él va a compartir esa autoridad con toda persona que venciere tanto a la maldad, a la tolerancia, al pecado, a la idolatría, a la inmoralidad sexual y en fin, es una lista muy larga. También un día la justicia de Dios gobernará las naciones. Amén. Y sus fieles reinarán junto con Jesucristo. Aleluya. Ellos también, el que venciere recibirá la estrella de la mañana. Y esa es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Su presencia es el mayor premio al que todos podemos aspirar, sin excepciones. Bendito sea el Señor. Amén. Las últimas palabras de la carta a la iglesia en Tiatira son una demostración de la permanente necesidad de escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado guía. Lo importante es estar en comunión con ese guía espiritual. El Espíritu Santo es la persona que nos enseña, es el que nos exhorta, nos amonesta, nos motiva para hacer las obras de Dios. Para concluir, vamos a concluir en unos instantes. La carta a Tiatira contiene un mensaje muy claro. Dios no admite el pecado, mucho menos dentro de su iglesia. Y si no nos arrepentimos, vendrá el implacable juicio de Dios sobre la iglesia, tanto en el tiempo de Tiatira como también el día de hoy. El mensaje total del libro o de la carta a Tiatira es un mensaje de esperanza de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque Dios hace todo lo posible por advertirnos. Amén, eso sí es cierto. Y ayudarnos a permanecer fieles hasta que Cristo nuestro Señor regrese. Y termino con estas palabras. Ven pronto, Señor Jesús. Amén.